Oremos. Dios, gracias por esta mañana nuevamente que me permites abrir tu palabra, nos permite abrir tu palabra. Es de bendición, es de privilegio. Debemos agradecerte por ello, por la libertad que tenemos. Y te ruego, Señor, que pueda presentar de la mejor manera tu palabra, para tu honra y para tu gloria, Padre. Abre los corazones para que puedan entender y captar y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que pongamos en práctica, Padre, lo que escuchemos. Pero dame a mí claridad, dame a mí certeza en cuanto a las palabras, utilizar bien las palabras y que se pueda entender, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por toda la historia que tenemos en el libro de Josué, que podemos aprender y estudiar para poner en práctica y glorificarte así, Padre. En nombre del Señor Jesús te agradezco y te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9 vamos a leer. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Lo tienen, ¿verdad? Sí. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Se animan? No son muchos versículos. Y después del 10 al 18 lo leo yo. Pero del 1 al 9 vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a la 2 y a la 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, todos juntos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5 dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, bien fuerte el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, esa fue la vez que le empieza a hablar, la primera vez que le habla Jehová a Josué. Sabemos que Josué era el reemplazante de ¿quién? De Moisés. Moisés había muerto en el capítulo anterior. Bueno, y acá en los primeros dos versículos dice que después de la muerte de Moisés, Jehová empezó a hablarle ¿a quién? A Josué. Josué nunca había hablado con Dios de la manera que Dios se comunicaba con Moisés. ¿Cómo se comunicaba Dios con Moisés? Cara a cara, dice, que nadie se comunicaba con Moisés, nadie hablaba de la misma manera que Moisés habló con Jehová, cara a cara. Sabemos que no era literalmente cara a cara, porque vimos que uno de los atributos de Dios, que Dios es espíritu, y nadie puede ver nada. Jesús dijo que nadie le conoció a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo le ha dado a conocer, pero sabemos que era una revelación que Moisés podía ver y daba a entender que tenía una comunión íntima, muy fuerte, Moisés con Dios. Pero no era el caso de ¿quién? De Josué. Josué estaba ahí, ocupando el lugar de Moisés.
el gran líder que sacó al pueblo de la esclavitud, que guió, fue usado por Dios para sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pasaron 40 años, ¿en dónde? En el desierto por desobediencia del pueblo de Israel, por la incredulidad. Y Moisés, ¿pasó o no pasa la tierra prometida? No. Le dijo Jehová, subí al monte, mirá, es aquella tierra, y no vas a poder pasar, no vas a poder tocar, dice. Y eso fue, ahí murió Moisés, como quien diría, lo miró, pero no pudo pasar en vida. Después en el monte de la transfiguración, ahí sí pudo estar en la tierra prometida, cuando aparece con Jesús. Pero cuando estaba ahí liderando el pueblo de Israel, no pasó. Y entonces ese puesto de liderazgo, esa posición de liderazgo, ¿a quién fue dada? A Josué. Ahora Josué estaba liderando al pueblo de Israel. Alrededor de 1 millón de personas, se calcula, que era el pueblo de Israel. O sea, no eran 10, no eran 12, no eran 100, eran alrededor de 1 millón de personas, tal vez más personas. Entonces se ponía en los zapatos de Moisés, tenía que dirigir al pueblo. Ahora, yo me pongo a pensar, las sandalias de Moisés, los zapatos de Moisés, no debe haber sido así de chiquitito, debe haber sido así de grande, talle 45. Había que dirigir al pueblo, había que estar ahí, y él lo hacía a la manera de Dios. Decía que él era el hombre más manso de la tierra. Pero hubo un momento donde se fue eso, y en vez de darle la roca, golpeó la roca, y por eso no pudo entrar. Pero Moisés se comportó de la manera que Dios quería. Él se dirigió al pueblo de Israel de una manera excelente. Ahora le tocaba el turno a Josué. Josué era el que estaba ahí, pero ahora venía Josué. No había tenido revelación de Jehová como Moisés la tuvo, y tenía que dirigir un pueblo gigante. Y no solamente eso, tenían que ir hacia dónde. Estaban en el desierto, ahí a punto de pasar, ¿qué río? El río Jordán. Y del otro lado, ¿quién estaban? Estaban los cananeos, estaban en la tierra de Canaán, la tierra prometida. La tierra que Dios le prometió ¿a quién? ¿A qué patriarca? A Abraham. A Abraham le dijo que esta tierra será tuya. Y entonces, ahí está Josué, que no iba a pasar el Jordán, pero no iba a pasar una tierra vacía, sino iba a pasar una tierra que estaba habitada por un pueblo. ¿Y cómo era ese pueblo? Era un pueblo débil, era un pueblo así pusilánime, que no tenían fuerza, que ni siquiera se podían defender. ¿Cómo era ese pueblo? Era un pueblo fuerte. ¿Qué dice en Números 13? Quédense en Josué, pero si pueden buscar en Números capítulo 13. Y es algo que, hablando con un hermano, me di cuenta y también ahora leyendo más de cerca. Era un pueblo fuerte, no era un pueblo así débil, sino un pueblo fuerte. Números capítulo 13, versículo 23, voy a leerlo. Dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Es decir, con 2 personas y un palo, un racimo de uva. Yo me puse en internet, racimo de uva. ¿Y qué te parecía? Así una cosa, alguien ha cortado un racimo de uva, es una cosita así. Voy a decir, racimo de uva es esto. O algunos son grandes, a decir, los muy grandes son no sé, ahí. Pero ellos entre 2 personas lo iban llevando un solo racimo de uva. Era grande, era una tierra que producía mucho fruto. Pero para trabajar con ese tipo de fruta, las personas deben haber sido grandes, con fuerza. ¿Y qué es lo que dice más adelante cuando los espías van y dan información a las demás personas? Versículo 32 del mismo capítulo 13, dice, versículo 28, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¡Wow! Ahora la descripción que da de la ciudad y la tierra dice es fuerte. No dice que es débil, dice que es grande y fortificada. Y los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Versículo 32 en adelante. Vamos a leer el 33. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Eso eran las personas, los hijos de Anac. Ahí dice. Muchas gracias, hermana. Los hijos de Anac eran personas gigantes. Y ahora, como haciendo una comparación, ellos decían que eran como langostas, personas chiquititas. O sea, nosotros vemos una langosta y ¿qué pasa? Si nos molesta, la pisamos y listo, chao langosta. No nos come las hojas, no nos come el trigo. Pero esa es la comparación que hacían los espías. Y convencieron a los demás pueblos para que no vayan a conquistar la tierra prometida. En ese tiempo, que fue hace como 40 años atrás, de ahora que vemos en Josué capítulo 1. Pero era esa la descripción que daban los espías, los 10 espías. Era una tierra fortificada, tierra con personas fuertes. Estaban los hijos de Anac, que no eran pequeños, era una raza de gigantes. Eran personas fuertes y los muros eran altos. Entonces Josué está ahí, no solamente empieza a tomar el liderazgo de algo que es totalmente nuevo, porque Moisés ya no está. O sea, ya si había problemas no iba a preguntar a alguien superior, sino que él iba a tomar las decisiones. Y además de eso, nunca había hablado con Dios cara a cara, de la misma manera que Moisés hablaba con Jehová. Y además de eso, para agregar, tenía que enfrentar a ese tipo de personas. Una de esas tenía que conquistar esa ciudad. Tenía que conquistar la tierra prometida. Y esa tierra prometida estaba habitada de personas fuertes. No eran personas débiles, eran personas fuertes. Es como que, no sé, vayas a conquistar Estados Unidos. Una forma de decir. Eran personas que tenían un ejército fuerte. Pero ¿quién es más fuerte que todo ejército y que toda persona? Dios. Dios es todopoderoso. Así que, bueno, ahora el pueblo de Israel tenía que cruzar el río Jordán y José tenía que liderar. En versículos 1 al 4 vemos que Dios empieza a hablar. Que Dios empieza a hablar. ¿Y qué es lo que le dice el pueblo, Dios a Josué? Dice, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Jehová dice, sí, murió Moisés, pero ahora murió Moisés, ahora vos tenés que tomar la bandera, tenés que tomar la posta, tenés que levantarte vos y todo este pueblo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir y conquistar. Pero acá vemos en esta declaración, la primera declaración, que yo lo puse en versículo 1 al 4, que Dios le confirma que le iba a dar la tierra prometida. Le asegura a Josué. Josué nunca había hablado con Jehová, pero ahora escucha su voz. Empieza a recibir órdenes. ¿Qué hacer y cómo debía proceder? Entonces vemos que acá le dice, levántate, empezá a tomar decisiones. Vos tenés que tomar el liderazgo de Moisés. Y luego, también dice versículo 3, yo os he entregado.
¿Qué es lo que entregó? ¿Qué es lo que le iba a entregar? La tierra. Yo os he entregado. Es decir, Jehová le confirma a Josué lo que iba a hacer, que era entregarle la tierra prometida que le había dicho a Abraham ya hace tiempo, y que le había dicho y confirmado a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Wow, y le da el lugar geográfico. En versículo 4, ahí da la descripción de qué lugar hasta qué lugar le correspondía a Josué y al pueblo de Israel. Ahora, nosotros, Josué en ese tiempo yo me imagino que habrá estado desconcertado. No habrá estado así ya seguro con las cosas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a empezar a tomar estas decisiones, voy a empezar a decir, voy a hacer esto, aquella tribu tiene que ir para este lado, aquella tribu tiene que hacer esto. Yo creo que él habrá estado desconcertado. Primero, porque murió su líder, murió Moisés. 40 años estuvo al lado de Moisés. 40 años. Era la persona que tomaba las decisiones. Que cuando se veía, como quien diría, como quemaban las papas, como dicen, estaban en momentos duros. ¿Quién es el que debía responder humanamente hablando? El que está arriba, Moisés. Ahora Moisés ya no estaba. No estaba solamente el líder, sino también su mentor, su amigo, su compañero. Ya no estaba más. Entonces, en un sentido, Josué se vio afectado por eso. También la presión de gobernar un pueblo grande. Muchas veces lo que supuestamente decimos, cuando dicen, una frase me dijo una vez uno, cuando los chicos son chicos, los problemas son chicos. Cuando los chicos son grandes, los problemas son grandes. Ahora, en todo liderazgo, en las personas que están a cargo o dirigiendo algo, su casa, y todos hemos estado a cargo de algo, en algún sentido. Y imagínate si nos hacemos problemas con 2, 3, 4 que están ahí, como quien diría, no están obedeciendo, están siendo rebeldes. Imagínate un pueblo ahí. En un pueblo no eran todos obedientes, había de todo. Y había presión para Josué. Vos no sos igual que Moisés, vos no tenés la misma trayectoria que tenía Moisés. Y yo creo que habrá sentido Josué de tomar ahora el liderazgo. Pero ¿qué pasó? Empieza a revelarse Dios y le confirma, vos vas a seguir. Y no solamente le confirma, sino también que le dice, yo le voy a entregar toda esa tierra, yo le entregué, le confirma. Ahora en este año, nosotros muchas veces en esta época nos encontramos desconcertados, no sabemos como quien diría, y ahora después del 2020 ya como quien diría, uno ya no sabe qué paso tomar, ¿no? Qué decidir. Pero aún así, en la incertidumbre, en el no saber qué hacer, o si hago esto, si hago aquello, puede salir esto, puede haber esto, de tantas posibilidades que pueden surgir, nosotros, al igual que Josué, tenemos la voz de Dios. Tenemos la voz de Dios. No es que Dios viene y nos aparece en una visión o viene en un sueño, no. Pero tenemos la voz de Dios en su palabra, en la Biblia, amén. ¿No es así? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Amén? Sí, yo la creo. Entonces tenemos la voz de Dios, y cuando vos no sabés qué hacer, cuando vos te sentís presionado o sentís la incertidumbre en cuanto al futuro, porque somos humanos, vamos a sentir incertidumbre, no sabés qué decisión tomar, tranquilo, escuchá la voz de Dios, andá a escuchar la voz de Dios, Él te va a confirmar qué hacer. A Josué le dijo, yo os he entregado esta tierra, toda tierra que la planta de vuestro pie pisare, eso es para ustedes, la tierra de Canaán. Entonces le confirmó, ¿no? De la misma manera pasan con nosotros. Muchas veces no sabemos qué hacer y tomamos decisiones desinformados. No es porque, sí, muchas veces porque no sabemos y porque no pudimos con el tiempo, pero muchas veces porque no queremos. No vamos a la palabra qué hacer, qué decisión tomar. No vamos para buscar sabiduría en la palabra.
¿En la Biblia Dios te habla? ¿Estás escuchando a la voz de Jehová? Te hago esta pregunta. ¿Estás escuchando a la voz de Dios? Cada vez que te levantás y empezás con tu día y a hacer las cosas y hacer, pase el lunes, pase el martes, pase el miércoles, ¿estás escuchando la voz de Dios? Si no estás escuchando la voz de Dios, si no tenés la palabra acá que te dice, no sé, versículo como Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se ofreció por mí, por amor. Tenemos la palabra de ahí u otros versículos que nos ayudan a decidir, que nos está hablando Dios en ese momento y nos dice, mira, esto tenés que hacer. Tenemos el Espíritu Santo ahí, estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Bueno, Josué lo estaba. ¿Por qué? Porque también estaba en una situación donde necesitaba a Dios. Muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes. No creemos o creemos, decimos que creemos que dependemos de Dios, pero en la práctica, en la vida real, no escuchamos a Dios, no escuchamos su voz y por tanto creemos que no necesitamos a Dios, creemos que no necesitamos su palabra, pero su palabra nos va a guiar en cada decisión que debemos tomar. ¿Qué trabajo escoger? ¿Qué carrera escoger? ¿Qué barrio te vas a mudar? ¿O qué día, no sé, hacer algo importante? Dios te va a guiar en todo. Su palabra es suficiente. Ahora, José recibió la confirmación de parte de Jehová, recibió órdenes. Pero versículos 5 al 9, vamos a ver más de cerca también esta parte, porque vemos estas palabras que son grandiosas. O sea, nosotros nos apropiamos de esto, pero fue dicho primeramente a Josué, pero nosotros como creyentes también nos apropiamos de estas palabras. Y continúa el versículo 5 hasta el 9, Dios hablando a Josué. Y dice, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Después versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Vamos a ver dos órdenes acá, y la agrupé. La primera es esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy ¿qué? Muy valiente. Eso lo vemos en versículo 6 también. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué debía esforzarse y ser muy valiente? Bueno, primero porque tenía una gran tarea. Debe esforzarse y ser valiente porque tenía una gran tarea. Versículo 6 dice, tú repartirás este pueblo, la heredad, o sea, la tierra. Josué era el que se debía poner los pantalones y debía empezar a tomar decisiones, empezar a ocupar el rol que Moisés dejó. Entonces debía esforzarse y ser valiente. Y versículo 7 también nos dice, ¿para qué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, para obedecer. Debía esforzarse y ser valiente para obedecer la palabra de Dios, la ley que ya estaba en ese entonces. ¿Quién escribió la ley? Moisés escribió la ley, los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y el último, Deuteronomio. Entonces, José se debía esforzar y ser muy valiente, porque tenía una gran tarea que hacer, y también porque debía obedecer la ley que fue escrita por Moisés. Ahora, para hacer una gran tarea no es para vagos. O sea, si ustedes tienen casas, si tienen algo a cargo,
Y cuando si es una casa grande o si tiene un trabajo que implica mucha actividad, o sea, eso no lo puede hacer, como quien diría, un vago, ¿o no? Un perezoso, no lo podría hacer. Bueno, ahora me dieron a cargo a mí en la casa del pastor. Es una casa grande. Y no me tengo que dejar de estar. Si me dejo de estar, ¿qué pasa? Empiezan a dejar cosas por acá, cosas por allá, y se empieza a acumular la basura o lo que sea. Y es porque es grande. Yo estaba acostumbrado, no sé, allá en Buenos Aires tenía un cuartito chiquito, lo barría y listo, pum, ya estaba todo ordenado. Y allá en mi casa, ¿quién estaba? Estaba mi mamá. Si bien tenía mi cuarto, tendía la cama y listo. O sea, ahora aprecio lo que hacen el trabajo, ¿no? De una ama de casa, que es grande el trabajo ese. Entonces, no era para vagos, no era para perezosos las cosas. Pero imagínate para Josué, una tarea gigante. Por eso Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzate y sé muy valiente. Entonces, para obedecer la ley, también debía ser esforzado y valiente. Para hacer una gran tarea, debía ser esforzado y valiente. Para obedecer la ley, también debía ser esforzado y valiente. Para mantenerse puro, para mantenerse en obediencia a lo que Dios decía para su pueblo. Y ahora, él iba a ser bendecido. Si seguimos el versículo 7, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y versículo 8 al final también dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Eso es lo que le dijo Jehová a Josué. Todo te saldrá bien. Vas a ser prosperado. Iba a ser bendecido Josué al obedecer, al ser esforzado, al ser valiente. Ahora, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a obedecer? Versículo 8 dice, nunca se apartó de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él. Meditarás en él. Él tenía que estar meditando de día y de noche. Muchas veces nosotros no queremos meditar ni 5 minutos, ni 10 minutos. Estamos tan metidos en la actividad del día, o estamos tan fríos, tan tibios, que ni siquiera pasamos 10 minutos con la palabra. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios que no medita en las cosas de Dios? ¿Qué pasa? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos durante el día y la noche? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos muchas cosas, pero menos buscamos la palabra de Dios. Debemos meditar en su palabra. Nos esforzamos, somos valientes. ¿Saben que en el Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes tendrán su parte en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces los cobardes no van a entrar. El ser esforzado y ser valiente es para los creyentes. Pablo se esforzaba. Era valiente Pablo para hacer las cosas que Jehová le mandaba hacer. Era valiente. Y para hoy en día, y en toda la generación, en todos los tiempos, el cristiano debe ser alguien esforzado y valiente. Debe ser esforzado. ¿Sabes qué? Ir contra la corriente de este mundo, no es para cualquiera. El ser el diferente, el ser el raro o el ser el que hace la diferencia, implica un costo. Hay un costo en eso. Implica un costo. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Porque el ser igual a todos, solamente ¿qué tenés que hacer? Dejarte llevar. Te pones en modo, como quien diría, modo pausa y te dejas llevar. O estate quieto y te lleva. La corriente te arrastra. Pero el que va en contra de la corriente, el que va en contra de la marea, se planta y empieza a caminar en contra de la corriente y tiene que hacer más fuerza. Tiene que hacer fuerza, se esfuerza para no ser arrastrado por la corriente. Nosotros, el cristiano, es diferente en este mundo.
Es diferente. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Entonces debemos ser esforzados y valientes para ser obedientes, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Ahora, la otra orden que Dios le da a Josué es: no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Versículo 5 dice, al final del versículo 5, os voy a leer todo completo, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Después, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ahí le dice, no temas ni desmayes. Venía la guerra y Josué era el líder, Josué era el que tenía que estar a cargo de ese pueblo. Y venía la guerra. Podría estar temblando, porque era un pueblo fuerte. Pero ¿qué le dice Dios? No temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Y también le dice otra cosa, ni desmayes. Que hay una vez donde el miedo es tan grande, o la preocupación, o la incertidumbre, o el nerviosismo, es tan grande que nos impide actuar. O que es tanto el temor al hombre, o lo que sea, que nos da miedo, que nos deja paralizados. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que dicen los demás? ¿Qué es lo que piensan? ¿La reacción del otro? Muchas veces nosotros al compartir el Evangelio no compartimos. ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con el otro. No queremos darle un mensaje de confrontación. Vos sos pecador y estás yendo al infierno. ¿Por qué? Porque mentiste. ¿Por qué? Porque fornicaste. ¿Por qué? Porque tuviste envidia. ¿Por qué? Porque sos orgulloso. Y todo eso cuando se ve el pecador enfrentado a esa realidad que dice la Biblia que es, muchas veces vamos a sentir el rechazo, hasta burlas, críticas, humillaciones. ¿Estamos dispuestos a eso? Y muchas veces no lo estamos y tenemos miedo a eso. Y nos impide a compartir el Evangelio. Mejor, con quien dicen algunos, esa frase la jugamos de callado, así, nos quedamos callados, hacemos la nuestra, ellos hacen la suya y listo. Estamos bien, ellos están bien, son felices así, nosotros también. Pero eso no nos mandó Cristo. ¿Cristo qué hacía en la tierra? ¿Qué hacía? Hablaba, predicaba, enseñaba por las aldeas y por las ciudades. No se quedaba quieto. Imagínense si se hubiera quedado callado Cristo. No hubiera hablado a nadie. Y el mensaje hubiera quedado muerto en él. Pero el mensaje continuó. Él lo traspasó a los discípulos lo pasaron a los demás. No tuvieron miedo. Y si tuvieron miedo, ellos en el poder del Espíritu Santo pudieron vencer esos miedos. Y fueron de los 12, uno lo traicionó, y Juan, el único que dice que tuvo muerte natural, pero de los 12, 10 murieron siendo mártires. La muerte no le impidió. Yo creo que si alguien tiene miedo en algo, es la muerte. Si alguien tiene algo miedo de la muerte, de sufrir una muerte dolorosa, creo que nadie quisiera una muerte dolorosa. Todos queremos, morir y estar en la cama y morir así, durmiendo. O morir, no sé, jugando al fútbol, o algo haciendo cosas, que voy a decir, divertido. Pero morir crucificado, dado vuelta, al revés, eso no es una muerte fácil, es una muerte dolorosa. Y ellos vencieron el temor. Pedro, ¿cuántas veces negó? 3 veces lo negó. ¿Qué tuvo él? Tuvo temor, tuvo miedo, ¿no? Él no quería identificarse con Cristo. Pero después fue a la muerte por Jesús. Después se paró en Pentecostés y predicó frente a 5.000, frente a 3.000 personas, con poder y con denuedo. No, si ustedes quieren, querés creer o no,
Y mira, yo te doy esto, vos si querés fijate, yo te lo digo nada más. Te lo estoy diciendo, no es para que te enojes. No, Pedro dijo, ustedes crucificaron al Mesías. Eso fue con denuedo. Y cuando lo azotaron, ¿qué dijo Pedro? Es más necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Y después le dijeron, cállense, lo volvieron a azotar y dijeron, no, estamos gozosos por sufrir afrenta por el causa del nombre, por causa de Cristo. Ellos se gozaban porque le azotaban. ¿Eran masoquistas? No. Ellos se identificaban tanto con Dios, con Cristo, que aún en los padecimientos podían gozarse. Así que el miedo no era un impedimento para ellos. No se desmayaron. En este año debemos no tener miedo ni desmayar. Y si tenemos miedo, que ese miedo no nos impida hacer la obra de Dios. Josué tenía una tierra para conquistar, liderando al pueblo de Dios. Pero ¿saben por qué Dios le dice que no tengan miedo ni desmayen? ¿Por qué le dice eso? Le dice porque Josué, no tengas miedo ni desmayes, porque vos, Josué, sos una persona muy fuerte. Medí 3 metros de altura, tenés un poder sobrenatural, tenés oratoria, tenés esto, tenés aquello, tenés capacidades extraordinarias. ¿Le dice eso? ¿Por qué le dice que no tenga miedo? En el versículo 9 lo encontramos. Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, Dios va a estar contigo, Josué. Yo voy a estar contigo. Y en versículo 5, de la manera que estuve con Moisés, así voy a estar contigo. No temas. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces, nosotros cuando debemos enfrentar nuestros temores, en este 2021 seguro que van a aparecer situaciones y complicaciones cuando queremos hacer lo bueno. Cuando uno quiere hacer lo bueno, ¿qué pasa? Va a aparecer lo malo. No te quejes, no te digas, quiero hacer lo bueno y me pasa esto. No, eso de alguien que es un niño espiritual, eso sí se lo podemos tolerar. Pero nosotros ya debemos crecer. No debemos decir, ¿por qué? Si nos sale eso debemos a la primera también decir, no, Dios tiene el control y Dios sabe por qué. Pero debemos mirar a Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado. Que Él, el Dios Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, el que tiene vida en sí mismo, el que es eterno, el que es infinito, el que es amor, el que es justo, el santo, Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, como dice Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a estar contra nosotros? Así que vamos, al igual que Josué, vamos adelante, vamos a tomar este 2021 para poder glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y que podamos tener presente esto, ser esforzados, ser valientes, no temer, no desmayar. No porque nosotros somos fuertes, no somos fuertes. Jesús escogió lo débil, lo menospreciado de este mundo. Lo menos somos nosotros. Y dice que Él escogió para que avergonzar a los fuertes. Pero no tenemos que tener miedo porque Dios está con nosotros. Él es omnipresente. No hay que ser frenado por el miedo para hacer la voluntad de Dios. En fin, al igual que Josué tenía una tierra para conquistar, y él, después de esto, después que todo pasa, Dios le habla y termina de hablar en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 10? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y empieza, versículo 11 hasta el 18. Dice, mandó a los oficiales del pueblo. Josué ya agarró confianza. Josué ahora dijo, Dios está conmigo. Dios ya me habló, ya me dijo. Entonces ya tenía autoridad. Pero no autoridad en sí mismo. ¿Autoridad en quién?
de Dios, porque Dios le habló. Dios le habló como Jehová le había hablado a Moisés. Ah, bueno, ahora sí. Ahora Dios me ha hablado. Ustedes tienen que hacer esto. Vos haces aquello. Vos haces esto. Vos haces esto. ¿Sabes por qué? Dios me habló. No voy a tener miedo. Dios está conmigo. De la misma manera pasa con nosotros. Al Dios, al hablarnos a nosotros, Dios nos da confianza, nos da seguridad. No seguridad en el dinero, no seguridad en nuestra fortaleza física, no seguridad en un trabajo, no seguridad en una familia, no seguridad en un edificio, sino seguridad en Dios, dependencia en Dios. Si algo que nos dejó el 2020 una enseñanza es decir, miren, todo es inestable, nada es estable en este mundo. Nos podemos enfermar y morir, podemos perder trabajo, podemos pasar muchas cosas, pero ¿quién siempre va a estar ahí? Firme como una roca. ¿Quién? Cristo, Dios. Y si nosotros nos aferramos a esa roca, lo demás, que pase lo que pase. Estamos con Dios. Así que en este 2021, que tomamos decisiones basados en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos dice, no en nuestras propias decisiones, que escuchemos la voz de Jehová, lunes, martes, miércoles, que escuchemos. Tenés que tomar decisiones difíciles y no sabes qué hacer, anda a la palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, le será dada. Entonces en Dios vamos a conseguir sabiduría para qué decisión tomar, qué hacer en este 2021. Y también al tener a Dios su promesa, decir que Él va a estar siempre a nuestro lado para hacer su voluntad, no debemos tener miedo, no debemos ser frenados, no debemos ser paralizados por el miedo. Que más personas puedan escuchar el Evangelio por nuestra boca. Pregúntate, ¿a cuántas personas le predicaste en el 2020? ¿Cuántas personas le hablaste de Jesús? Y que tuviste la posibilidad de hablarle de Jesús. ¿A cuántas personas? Espero que si haya sido por el qué dirán o qué pensarán, que ahora en el 2021, en el poder de Jesucristo, podás hablarle con denuedo del Evangelio. Y que sea lo que pase, que sea lo que venga, el Señor está de nuestro lado. Y Él va a ser glorificado, con o sin nosotros. Él va a ser glorificado. Y es mejor estar ahí, sirviéndole. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Josué, por la historia de Josué, y cómo tú le hablaste y cómo tú le diste confianza, seguridad, por tu presencia, por tu persona, por tu ser. Porque Josué en sí mismo no tenía nada de valor, no tenía nada de que jactarse o de confiarse. Era una persona común y corriente, una persona como cualquiera de nosotros, que tenía una gran tarea que hacer, una gran responsabilidad. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer tareas, tenemos que hacer actividades, Padre, cumplir responsabilidades. Y también debemos hacer tu voluntad en cada cosa que en cada lugar que tú nos pones, debemos hacer tu voluntad. Y nos sentimos muchas veces con incertidumbre, con miedo, con temor, con preocupación, con afán. Pero te ruego, Señor, que tú nos des confianza en tu palabra, que nos ayude a poder buscar en tu palabra, Señor, sabiduría para decidir y qué elegir según lo que tú quieres y no según lo que nosotros queremos. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí presentes, que puedan ser hacedores de tu palabra, que podamos ser hacedores de tu palabra y que no seamos tan solamente oidores. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús te lo pido y te agradezco. Amén.